Feliz domingo para todos en el Señor, domingo de elecciones, y como Iglesia Católica les invitamos a ir a votar. Bien, entre los personajes que intervienen en la escena evangélica, además del maestro, los apóstoles y la multitud, el muchacho de los 5 panes y 2 peces pasa muy desapercibido en el relato. Apenas se menciona, pero su presencia y generosidad fueron claves para que Jesús obrara el milagro. De hecho, cuando Andrés habla de él, podía haber dicho: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero yo no sé si él quiera compartirlos. Y de todas maneras, ¿qué es eso para tantos? Todos los milagros de Jesús requirieron de la fe de quienes los pedían. Este de hoy, además, requirió de la generosidad de aquel muchacho, como si el evangelista quisiera decirnos que para obtener el milagro de la propia conversión o del propio progreso espiritual y humano, siempre se requiere de generosidad, darlo todo y darlo de corazón. Es curioso que en los relatos de la multiplicación de los panes presentes en los 4 evangelios, el verbo multiplicar nunca aparece. Los verbos usados tienen incluso un significado opuesto: dar, compartir, distribuir. Pero no se usa el verbo multiplicar. El verdadero milagro, dice Jesús, no es la multiplicación, que por cierto produce orgullo y poder, sino el compartir, que aumenta el amor y permite a Dios hacer milagros. Hoy también vemos a Felipe, a quien Jesús, por cierto, expone de primero esta situación de la muchedumbre hambrienta. Él no concibe otra solución que no sea monetaria y matemática. El salario de 200 días no bastaría para que cada uno tuviera un pedacito de pan. Es exactamente la misma lógica que organizan las reuniones de los países desarrollados para recaudar fondos para alimentar a los países con menos recursos. Y es cosa curiosa, y lo quiero decir, se gasta mucho más en guerras que en hacer caridad. Para Jesús, este razonamiento de Felipe y de tantos de nosotros no es una solución. La solución propuesta por Andrés es la elegida por Jesús, que es la solución de compartir. Jesús pregunta: ¿qué hemos traído? Y nos dice que lo compartamos. Y es en ese momento que hay suficiente para todos. El verdadero milagro que sucedió no fue la multiplicación, y lo vuelvo a decir, verbo que no existe en el pasaje de hoy, sino la voluntad de compartir. Cuando Jesús advierte que los corazones están disponibles a dar lo poco que se tiene, ese poco le basta para poder actuar con todo su poder. Porque para Jesús poco es a veces mucho. Así también lo dice con respecto a nuestra fe. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, seríamos capaces de trasladar montañas. Lo mismo ocurre aquí. De 5 panes y 2 pescados, Jesús fue capaz de dar de comer a una multitud. Porque para Dios nada es imposible. Lo que el Señor quiere no es mucho. Lo que el Señor quiere de mí y de ti es todo. ¿Se ve la diferencia, no? No quiere mucho, quiere todo, aunque ese todo no sea mucho. ¿Qué le vamos a dar hoy al Señor? ¿Qué le voy a ofrecer de mi vida? Porque el Señor, de lo que le doy, lo multiplica y lo hace fuente de bendición para los demás. Queridos oyentes, cuando Jesús conduce a la multitud a compartir la poca comida que se ha traído, el evangelista habla de que Jesús puso a prueba a los discípulos, pues esta es la prueba. Y en ese momento hay suficiente para todos. El problema del hambre en el mundo siempre ha sido un problema de distribución justa
y no un problema de recursos como nos están diciendo. Incluso hoy en día, cuando el 6% de la población mundial consume el 90% de los recursos naturales, no nos enfrentamos a un problema de recursos o a un problema demográfico. Nos enfrentamos a un problema de justicia. Otro detalle que me gusta muchísimo es que los presentes no estaban llamados a presentarse en fila para recibir su alimento de manos de generosos benefactores, como siempre veo que sucede en mi país y en tantas partes. Acá se les invita a acostarse, como se hacía en los banquetes y especialmente para la comida de Pascua, con el fin de tener una comida digna para todos. Y cuando todos estaban acostados en la abundante hierba, signo de la abundancia del reino, Jesús mismo está detrás de la distribución de la comida, como hace un buen huésped con sus invitados. Déjate servir este domingo por el Señor, por Él mismo, que quiere tu felicidad, que quiere vida eterna para ti y los tuyos. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelente domingo en el Señor y recuerden, a votar todos.